Esto, y siguiendo el análisis que estamos haciendo, tendríamos aquí ahora ya otra figura, que es idéntica a la anterior. Tenemos los ejes de una elipse, tenemos los focos, tenemos un punto P, tenemos la circunferencia focal de centro F y radio 2A, tenemos que prolongando el radio FP y llevando esta distancia aquí, tenemos este F segunda, que prolongando el radio FQ y llevando esta distancia en la prolongación tenemos este F segunda, que esos F segunda pertenecen a esta circunferencia. Podemos ver entonces una cosa, que si esta recta es la tangente en P a la elipse, este F segunda lo podríamos definir también como el simétrico de F' respecto a la tangente. Y este igual, este punto F segunda es el simétrico de F' respecto a la tangente, ya que, recuérdese que si la tangente era mediatriz del segmento F' segunda, esta distancia es igual a esta. Luego entonces el simétrico de F' respecto a la tangente es F segunda. Por eso los puntos de la circunferencia focal se pueden definir también como el lugar geométrico de los simétricos de un foco respecto a las distintas tangentes a la elipse. El simétrico de este foco respecto a cada tangente va a dar un punto F segunda situado en la circunferencia focal, que es esta de centro F y radio 2A. Habíamos hecho anteriormente en la figura anterior y observamos el corte de esas tangentes en un punto M. Nosotros de esta figura vemos que esta tangente, trazada en el punto P, es la mediatriz del segmento F' F segunda. De este segmento F' F segunda, su mediatriz es la tangente que pasa por P. Y la mediatriz del segmento F' F segunda es la tangente que pasa por Q. Esas dos tangentes observamos que se cortan en M. Ahora, todos los puntos de esta mediatriz equidistan de F' y de F segunda. Y todos los puntos de esta otra mediatriz equidistan de F' y de este F segunda. Luego entonces, el punto de corte de las dos mediatrices es un punto que por pertenecer a una equidista de estos dos, por pertenecer a otra equidista de estos dos, luego como es simultáneo, es un punto que equidista de F', F segunda y F segunda. Si este punto equidista de estos tres, quiere decir que lo puedo considerar como centro de una circunferencia que pasa por F segunda, por F' y por F segunda. Luego esta circunferencia que está aquí materializada en color rojo, puede observarse que es una circunferencia de centro M y que pasa, ya digo, tanto por F' como por F segunda y como por el otro F segunda. Y esto nos va a dar una orientación para el trazado de las tangentes a una elipse desde un punto exterior. Obsérvese unos hipotéticos datos aquí en tamaño reducido en la parte inferior izquierda, en que tengo yo los ejes de una elipse y un punto M exterior, y que yo quisiera trazar desde ese punto M las tangentes a la elipse sin necesidad de tener este trazado, evidentemente, puesto que no nos podemos auxiliar de él, ya que es una curva, hemos dicho anteriormente, de inexacto trazado. Solo conocemos de ella puntos discretos y luego mediante el mejor procedimiento manual que tengamos o automático, mediante un proceso de ordenador, pues hacemos ese trazado, pero en realidad es un trazado discreto en el sentido de que no es continuo, es decir, de que va punto a punto en virtud de los puntos que vamos obteniendo, pues todo lo próximo que podamos, con lo cual significa que si yo desde este punto M quiero trazar las tangentes de esta elipse, nunca podré hacerlas a mano, puesto que, hombre, poder puedo, pero no serían unas tangentes exactas, mientras que por los procedimientos geométricos que estamos razonando, sí llegamos a la obtención de las tangentes exactas. Bien, entonces, basándonos, insisto, en esta figura, en que M es el centro de la circunferencia que pasa por F segunda, F' y F segunda, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que es, en la parte superior izquierda están los datos, como se puede ver, están aquí enmarcados para diferenciarlo de la figura de ejecución en la parte derecha. Tenemos un punto M y una pareja y los ejes de la elipse. Y entonces queremos hacer las tangentes a la elipse desde M. Según hemos visto hace un momento, aquí tenemos repetidos los datos, este es el eje menor, este es el eje mayor, aquí tenemos los focos y este es el punto M del que nos habla el enunciado. Según hemos visto hace un momento, yo puedo, con centro en M, bueno, primero puedo hacer la circunferencia focal, que es esta, de centro F y radio 2A. 2A es la medida del eje mayor, que es dato, porque es la distancia de este punto a este punto. Luego entonces yo puedo trazar la circunferencia focal, que es esta, que está aquí marcada. Por otro lado, los puntos F segunda son puntos de la circunferencia focal, según hemos visto, porque eran los puntos simétricos de un foco respecto a las tangentes. También hemos visto en la figura anterior, y la pongo aquí un momento para
mantener el recordatorio, que en esta figura anterior hemos visto que M es el centro de una circunferencia que pasa por F segunda y F'. Obsérvese que F segunda y F segunda están en esta circunferencia, que es la circunferencia focal. Luego entonces, yo desde M puedo hacer una circunferencia, primero hago la focal, de centro en el foco y radio 2A. Segundo, hago una circunferencia de centro M y radio MF', puesto que F' es un punto que conozco, y sería esta que tengo aquí. Esta circunferencia de centro M y radio MF' produce en su corte con la focal los puntos F segunda, que son los puntos de los que hemos estado hablando en la construcción anterior. Obtenidos estos puntos F segunda, tenemos aquí que es la misma figura, esta es la focal, esta es la que pasa por F de centro M. Hemos sacado estos puntos F segunda, obsérvese que obtenidos estos puntos F segunda, la mediatriz de este segmento F' segunda será una de las tangentes y la mediatriz de este segmento F' segunda será la otra tangente. Luego acabo de obtener las tangentes a la elipse exactas además desde el punto M. O sea que el proceso, habiendo partido de una pareja de los ejes más un punto M desde el que yo quiero trazar las tangentes a la elipse, el proceso será con centro en M y abertura MF', hacer esta circunferencia, que corta la circunferencia focal en dos puntos F segunda. Los segmentos F', F segunda me hallo sus mediatrices y cada mediatriz representa una tangente trazada desde M. F', F segunda tengo otro segmento, hago su mediatriz, que es esta de aquí, y esa sería la segunda tangente trazada desde M. Claro, volviendo al análisis de la figura inicial, de la primera que hemos estado observando, tenemos que ver un detalle, que es el que ahora nos falta por completar. Esta es la figura de análisis que teníamos antes. Obsérvese todo el proceso que hemos visto. Obsérvese una cosa, que el punto de tangencia, nosotros en la figura anterior hemos obtenido las tangentes, pero no hemos obtenido los puntos de tangencia. Obsérvese un detalle, que el punto de tangencia está en la recta FF segunda, y el punto Q de tangencia está en la recta FF segunda. Luego, si nosotros hemos trazado ya las tangentes, que son esta y esta, MP y MQ, si quisiera yo los puntos P y Q de tangencia exactos, se obtendrían como corte de cada tangente con la recta FF segunda correspondiente. Esta recta FF segunda corta la tangente en P y esta recta FF segunda corta la tangente en Q. Por eso, esa es la fase final de la construcción que hemos estado desarrollando, que aparece aquí ya resumida de una manera completa. Tenemos aquí los ejes de la elipse, tenemos el punto M desde el que queremos trazar las tangentes a la curva, hemos hecho centro en M y con abertura MF', hemos hecho este arco, nos ha cortado la circunferencia focal de centro F y radio 2A en los puntos F segunda, hemos hecho la mediatriz del segmento F', F segunda y tenemos esta tangente, hemos hecho la mediatriz de este segmento F', F segunda y tenemos esta tangente, y ahora para los puntos de tangencia hemos dicho que es simplemente el corte de la tangente obtenida con la recta FF segunda. Y este corte T1 es uno de los puntos de tangencia que equivale al P de la figura de análisis, y este punto T2 es el corte de la tangente con la recta FF segunda, que es el segundo punto de tangencia. Dicho esto, pasamos a ver ahora otro caso, que sería el trazado de las tangentes a una elipse paralelas a una dirección dada. Sea una elipse de ejes mayor y menor aportados en la figura, y una dirección está marcada por esta recta, y nosotros lo que queremos es obtener las tangentes a la elipse paralelas a esa dirección. Es decir, en una hipotética figura de análisis, veríamos que si esa fuera la elipse, insisto, estos son los ejes que nos han aportado, esta era la dirección dada en el enunciado, yo quiero hallar las tangentes a la elipse que sean paralelas a esa dirección. Esta tangente es paralela a esta dirección y esta tangente es igualmente paralela a esa dirección. Obsérvese que los puntos de contacto de esas tangentes paralelas a una dirección determinan un diámetro. Obsérvese que esta construcción también nos puede servir, una vez que la hayamos desarrollado, nos puede servir una vez que tengamos las tangentes y los puntos de tangencia, nos sirve para que esos puntos de tangencia unidos van a definir un diámetro. Como hemos dicho antes, que las tangentes en los extremos de un diámetro son paralelas a su conjugado, esto nos permite obtener una pareja cualquiera de diámetros conjugados en la elipse. Es decir, haríamos las tangentes paralelas a la dirección dada, tendríamos los puntos de tangencia, con lo cual tendríamos definido el diámetro, y no hay más que por el centro hacer una paralela a esa dirección y por tanto a las tangentes para tener el diámetro conjugado de este que está aquí con una cierta inclinación, obtenido, ya digo, al haber unido los puntos de tangencia de esas tangentes.
Bien, pues vamos a hacer una figura de análisis para ver cómo llegamos a raíz de ella a una construcción, un procedimiento de ejecución. Vamos a suponer aquí el problema resuelto y vamos a suponer una serie de elementos que ya hemos estudiado. Describamos la figura. Nosotros tenemos aquí el eje mayor y el eje menor de la elipse. Nosotros supongamos que esta es una tangente y que esta es la otra. Supongamos que podemos trazar la circunferencia focal, evidentemente haciendo centro en un foco y con abertura el eje mayor, 2A, trazamos esta circunferencia que representa la circunferencia focal. Si esta es una tangente, este es el foco F y este es el foco F', según hemos definido hace un rato, la circunferencia focal, sus puntos, son los simétricos de un foco respecto a las tangentes. Es decir, que si yo tengo esta tangente, el simétrico de este foco respecto a esta tangente es un punto F segunda de la circunferencia focal. Y lo mismo ocurre con esta otra tangente. El simétrico de este foco respecto a esta tangente es un punto F segunda de la circunferencia focal. Supongamos que estas fueran las tangentes ya paralelas a la dirección dada, que es la que está marcada aquí en la parte inferior. Estos dos tracitos en las tres líneas significa paralelismo entre las tres. Entonces ya digo que tenemos la circunferencia focal, que es esta que está aquí, de centro en el foco y radio 2A. Tenemos las tangentes supuestamente obtenidas paralelas a la dirección dada. Y sabemos, según hemos dicho, que el simétrico de un foco respecto a una tangente, es decir, llevando esta distancia igual a esta en la dirección perpendicular, es un punto F segunda que pertenece a la circunferencia focal. Con eso dicho, podemos ver entonces que podríamos nosotros, desde el foco, si nosotros solamente tenemos los ejes, el foco y la circunferencia focal que le hemos trazado, y la dirección paralela a la cual queremos hacer las tangentes, nosotros lo que sí podemos es, desde el foco, trazar una perpendicular a la dirección dada. Y esa perpendicular nos va a marcar los puntos F segunda de corte con la circunferencia focal. Obtenidos los puntos F segunda, tomando el segmento F', F segunda y hallando su mediatriz, tendríamos la tangente aquí de la parte superior T sub 1. Y aquí igual, si tomamos este segmento F segunda y hacemos la mediatriz, tendríamos también la tangente, y ambas tangentes, como se puede ver, son paralelas a esta dirección, puesto que son a su vez perpendiculares a la recta común, que era la perpendicular inicial que yo había hecho desde F. Luego ya hemos deducido el procedimiento a realizar. Y ese procedimiento ahora ya realizado en pequeños pasos sería el siguiente. Nosotros aquí lo que tenemos son los focos los ejes de la elipse y los focos. Hemos hallado la circunferencia focal, en fin, por el procedimiento ya descrito. Si esta es la dirección paralela a la cual quiero yo trazar las tangentes, desde el foco F' hago perpendicular esa dirección. Esa perpendicular me determina los puntos F segunda de corte con la circunferencia focal. Y ahora ya, una vez que tengo esos puntos F segunda, no habría más que coger este segmento y hallar la mediatriz, y coger este otro segmento y hallar la otra mediatriz. Y esas mediatrices constituyen las tangentes. Esa fase final la tenemos en esta figura. O sea que nosotros habíamos obtenido los puntos F segunda, y entonces ahora cogemos este segmento F', F segunda y hago la mediatriz, que es esta T sub 1, y esa es una primera tangente, y luego cogemos este otro segmento, F', F segunda, hallamos la mediatriz y tenemos aquí T sub 2. Como antes hemos dicho, si queremos los puntos de tangencia, no hay más que unir el foco F con F segunda, y en el corte de esta recta con la tangente tenemos el punto de tangencia. Y aquí igual, unir el foco con F segunda, y en el corte de esta recta con la tangente tenemos el punto exacto de tangencia. Y esta sería la construcción del trazado de tangentes a una elipse paralelas a una dirección. Volviendo al análisis anterior de la circunferencia focal, vamos a hablar ahora de una definición de gran utilidad en la elipse. Supongamos que tenemos aquí una elipse, que este es su eje mayor y este es su eje menor, su foco F y su foco F'. Nosotros en esa elipse sabemos ya que haciendo centro en un foco, una cosa ya se sabe, que yo puedo hacer dos circunferencias focales, la de centro F y radio 2A, o la de centro F' y radio 2A. Si hago la de centro en F y radio 2A, los puntos de esta circunferencia focal, que están aquí, son simétricos del otro foco respecto a las tangentes, y si fuera el centro en F', serían los simétricos del otro foco, evidentemente. Bien, pues entonces hemos visto el procedimiento, ya digo, de obtención de los puntos de la circunferencia focal. Uníamos un punto de la elipse con F, con el otro, hacíamos el arco, llevábamos en la prolongación esa misma medida PF' y sacábamos ahí este punto que era F segunda. Bien, pues observamos que, claro, este punto es el centro de un arco, para cuando yo he hecho esa construcción, un arco que pasa por F',
y que termina en este punto que es f segunda. Luego esta circunferencia, su centro es un punto de la elipse y es una circunferencia que es tangente, como se puede ver, a la focal. Este otro punto es otro punto de la elipse. Pues si hago lo mismo, hago centro en f y en este punto y con abertura hasta f' hago otro arco, aquí tengo otra circunferencia que mantiene su tangencia con la circunferencia focal. Este otro punto, lo mismo, con centro en el punto y con abertura hasta f' hago otro arco y esa circunferencia es tangente a la circunferencia focal. Luego esto nos da una orientación y nos dice que la elipse se podría definir como el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que pasando por el foco f' resultan tangentes a la circunferencia focal de centro en el otro foco f y radio 2a. Siempre la circunferencia focal tiene radio 2a. Luego entonces esa sería una segunda definición de elipse importante, lugar geométrico de los centros de los puntos que pasando por el foco f' son tangentes a la circunferencia focal de centro f. Bien, esta propiedad, o esta definición mejor dicho, tiene utilidad para cuando nosotros nos planteamos un problema que es el del trazado o la obtención, mejor dicho, de los puntos de intersección de una recta y una elipse. Supongamos esta elipse muy mal dibujada. ¿Por qué? Pues porque es un trazado aproximado, como hemos dicho anteriormente, y por tanto, de modo que la mayoría de los puntos de ella son falsos. Son falsos pues porque es un trazado aproximado. Si yo tengo esta recta y quiero hallar los puntos exactos de intersección de esa recta y la elipse, que son estos que están aquí materializados, se puede ver que esos puntos, según la definición anterior, serían los centros de dos circunferencias, cada uno de una de ellas, que pasando por el foco son tangentes a la focal, según la definición anterior. Si yo quiero hallar los puntos de intersección de una recta y una elipse, son puntos que pertenecen simultáneamente a la recta y a la elipse. Por pertenecer a la recta, no hay nada que decir sobre ellos, porque ya, en fin, es evidente geométricamente su significado, pero por pertenecer a la elipse podemos decir, según la definición anterior, que son puntos que representan centros de circunferencias que pasan por el foco y son tangentes a la focal. Y ese es el planteamiento que vamos a aplicar para resolver de una manera exacta, no aproximada como en esta figura, los puntos de intersección de la recta y la elipse. Entonces nosotros, en realidad, lo que vamos a tener va a ser los siguientes datos: una elipse definida por sus ejes, obtenidos sus focos, trazada su circunferencia focal, de centro en este foco y radio 2a, y una recta. Esos son los datos que tenemos. La circunferencia focal, insisto, no forma parte de los datos. Eso es una cosa que yo realizo pues cuando me interese. Yo, partiendo del conocimiento de los ejes, puedo hallar los focos según las construcciones estudiadas y puedo hallar la circunferencia focal. Bien, pues si yo quiero hallar la intersección de esta recta con esa elipse, insisto, de la cual solamente tengo esa definición geométrica, pero quiero además obtener los puntos exactos no aproximados como en la figura anterior. Pues de lo que se trataría entonces sería de encontrar dos puntos en la recta que sean los centros de unas circunferencias que, pasando por este foco, fueran tangentes a la circunferencia focal, según las definiciones dadas. Nosotros sabemos que si en una figura nosotros sabemos que si tenemos una circunferencia y tenemos una recta que pasa por su centro, esa recta es eje de simetría y significa que cualquier punto de la circunferencia lleva asociado un simétrico respecto a la recta que también es de la circunferencia. Entonces, esta propiedad, que es muy interesante, que la vamos a aprovechar más de una vez, la vamos a aplicar en este caso. Como nosotros tenemos como datos, ya digo, los ejes y una recta, y quiero los puntos de intersección de la recta y la elipse, nosotros hemos trazado la focal. Ahora, sabemos que los puntos buscados son dos puntos de la recta, que serán centros de circunferencias que pasan por el foco f'. Pero según esta propiedad, si el centro está en esta recta, pues pasará tanto por f' como por este punto f'1, que es el simétrico de f' respecto a la recta. Luego el problema se ha ampliado un poquito en lo que es la orientación para resolverlo, y vemos que es obtener una circunferencia que pase por estos dos puntos y que sea tangente a la focal, que es uno de los llamados casos de Apolonio, que sería punto circunferencia, o es decir, obtener una circunferencia que pase por dos puntos y que sea tangente a otra circunferencia. Esa construcción la realizamos aquí a continuación y recordamos el procedimiento. Tenemos aquí los datos, los ejes, los focos, la circunferencia focal, la recta dada.
la recta dada, el foco f' y el simétrico f'1. Para hallar una circunferencia que pase por estos dos puntos y que sea tangente a esta, el procedimiento que se suele utilizar está basado en la teoría de centro radical de tres circunferencias. Y la idea es que yo cojo un punto cualquiera de la recta dada y lo tomo como centro de una circunferencia y su radio lo obligo a que sea tal que pase por f' y por f'. Luego esta circunferencia auxiliar cualquiera es una circunferencia de centro en un punto de la recta dada y que pasa por estos dos puntos. El eje radical de esta circunferencia y la circunferencia focal se obtiene uniendo los puntos de corte. Luego esta recta 1, 2, definida por este punto 1 y este 2 de corte, de la focal y de la auxiliar, esta recta 1, 2 es el eje radical de esas dos. Como la que busco pasa por estos dos puntos, esta recta definida por esos dos puntos es el eje radical de la que busco y la auxiliar. Luego el corte de los dos ejes radicales, este punto O, es el centro radical de las tres. Luego acabo de obtener el centro radical de la circunferencia focal, la circunferencia auxiliar y la circunferencia solución. Repito, cojo un punto cualquiera de la recta dada, hago una circunferencia que pase por f' y por el simétrico, que es esta. El eje radical de esta circunferencia y esta se obtiene, como se cortan, se obtiene uniendo los puntos de corte, que es la recta 1, 2. Y ahora, como la que busco, la circunferencia que busco tiene que pasar por este punto, por este, y ser tangente a la focal, pues digamos que al pasar por esos dos puntos, la recta esta, que definida por f'1 y f', es también el eje radical de la auxiliar y la solución. Luego este O es el centro radical, porque el corte de dos ejes radicales es siempre el centro radical. Muy bien, conocido este O, ya se sabe en el caso de Apolonio, haríamos desde él las tangentes a la circunferencia focal, para obtener esos puntos de tangencia, y esa construcción la realizamos aquí a continuación. Esta es la misma figura, ya tenemos aquí el punto O que teníamos anteriormente, y lo único que varía es que hemos hecho las tangentes desde O y hemos obtenido T1 y T2, que son los puntos de tangencia de esas tangentes con la circunferencia focal. Una vez que tenemos esos puntos, para el caso de Apolonio que estamos resolviendo, solo nos falta saber que como el centro de la circunferencia solución se encuentra en esta recta, que es lo que nos interesa, y esta es tangente, en esta perpendicular, o en esta recta que une f con T2, se va a encontrar el centro de la solución. Luego en el corte de esta recta ft2 con la recta dada, tengo este punto I, que es uno de los puntos de intersección de recta y elipse, que es uno de los centros de la circunferencia solución. Y lo mismo aquí, al hacer esta otra tangente tengo el punto T1, 1f con T1, y en el corte de esa recta ft1 con la recta dada, tengo este punto X, que es el punto de intersección buscado. Voy a ampliar esta zona de la figura para que se pueda ver con mayor precisión a lo que nos estamos refiriendo. O sea que, repito, la idea es que he hecho las tangentes desde O a la circunferencia focal, y estos puntos ya, el problema de la circunferencia que pase por estos dos y que sea tangente a esta roja, a la focal, ya es un problema de circunferencia que pase por este, por este y por este. Un problema de circunferencia que pase por tres puntos. Y otro caso, la otra solución es el que pase por este y por este. Pero como va a ser tangente a la focal, y esta es tangente común, pues esta perpendicular o esta recta que une el centro con el otro, con el punto de tangencia, va a ser el que me determina ahí el centro de la solución. O sea que yo pinchando aquí trazaría una circunferencia que pasa por este y es tangente aquí, sería una circunferencia que vendría así. Y pinchando aquí, que es la otra solución, obtenida, ya digo, como corte de la recta dada con la recta ft1, pues es este X, que está ahí con una flecha apuntado, pues ese sería el centro de la otra solución, que este sería el punto de tangencia y que pasaría por esas dos. Bien, dicho esto, pasamos a continuación a resolver también algunos casos de interés. Por ejemplo, supongamos que de una elipse nos dan dos tangentes, una tangente T2 y una tangente T1, su foco f', y nos dan el punto de tangencia de esta tangente con la elipse. O sea, este punto T1 en realidad es el punto de contacto de esta tangente con la elipse. O sea, que en una figura, digamos, de descripción de lo que nos plantean, se nos está dando esta tangente, esta es la elipse que yo quiero obtener o definir geométricamente, esa es una de sus tangentes, esta es la otra, nos dan este punto f' y ese punto de tangencia T1 de la elipse. Estos son los datos de partida. Dos tangentes, el foco, uno de los focos de la elipse y el punto de tangencia de una de esas tangentes. Bien,
Analizando para resolver, aquí lo que se nos pide evidentemente son los ejes de la elipse. Ya se sabe que conocidos los ejes estamos en condiciones de obtener cualquier otra cosa. Nosotros sabemos que si conocemos esta tangente y conocemos este foco, y conocemos esta tangente, por definición, el simétrico de un foco respecto a una tangente, es decir, este punto f segunda sub 1, es un punto que pertenece a la circunferencia focal. Por otro lado, el simétrico del otro foco, del mismo foco respecto a la otra tangente, es un punto f segunda sub 2, que es otro punto que pertenece a la circunferencia focal. Luego yo en realidad, tal y como tengo esto planteado, podría obtener dos puntos f segunda sub 1 y f segunda sub 2, que son dos puntos pertenecientes a la circunferencia focal. Bien, claro, de lo que se trata es de obtener el otro foco, que el otro foco, como se ve en esta figura, es el centro de la circunferencia focal. Luego, si yo conozco dos puntos de la circunferencia focal, yo sé que el otro foco va a estar, que es el centro, va a estar en la mediatriz del segmento f segunda sub 1, f segunda sub 2, puesto que si yo de una circunferencia conozco dos puntos, el centro está siempre en la mediatriz del segmento que estos puntos definen. Es un punto que equidista de esos dos puntos, luego situado en la mediatriz. Luego ya de entrada tengo una posibilidad para situar el foco, la mediatriz del segmento f segunda sub 1, f segunda sub 2. Pero por otro lado, al conocer el punto de tangencia t sub 1, yo sé que en esta recta f segunda sub 1, t sub 1, se encuentra también el foco f, puesto que recuérdese que cuando yo tenía una tangente y quería hallar el punto de tangencia, lo que hacía era unir el centro, foco, el centro de la focal f, con el punto f segunda sub 1, simétrico respecto a la tangente, ¿no?, situado en la focal. Luego en esta recta se encuentra también el centro de la circunferencia focal, que es el otro foco. Luego ya prácticamente tengo resuelto el problema. En una primera fase lo que haré será, partiendo de las tangentes, hallar el simétrico del foco y el simétrico del foco respecto a las dos tangentes. Y saco el f segunda sub 1 y f segunda sub 2, que corresponden a los puntos de los que hemos estado hablando hace un momento en esta figura anterior, f segunda sub 1, f segunda sub 2. Según hemos dicho, el centro de la circunferencia focal se encuentra en la mediatriz de este segmento f segunda sub 1, f segunda sub 2. Luego yo hago la mediatriz y en esta recta se va a encontrar el foco, que es el centro de la focal. Sé que es un punto de esa recta, pero no sé qué punto es. Según hemos dicho también, en la recta f segunda sub 1, t sub 1 se iba a encontrar, luego en el corte de esta recta con la mediatriz tendré precisamente el foco buscado. Conocido el foco, me falta ya, definir el resto de elementos de la elipse. No tendríamos que unir este foco con este, aquí con una recta ligeramente inclinada, y tendría ya el eje mayor, ahí está la recta en que se sitúa el eje mayor de la elipse, y el punto medio del segmento f, f' es el centro de la elipse. En esta figura que se va a ver a continuación tenemos lo que llevamos hecho del proceso, es decir, los simétricos, la obtención del foco, y ahora hemos unido el foco con el otro, y este es el eje mayor al que me refería. Y ahora, ¿cuánto mide? El foco es hasta aquí, o sea, la distancia focal es hasta aquí. ¿Cuánto mide el eje mayor? Pues ya se sabe que la distancia de f a f segunda sub 1 o a f segunda sub 2, me da igual, coincide esa distancia con la distancia correspondiente al eje mayor de la elipse. Luego esa medida, poniendo la mitad para cada lado en esta recta, nos determina los extremos del eje mayor de la elipse. O sea que una vez que tenemos el foco, lo unimos con el otro foco. Tenemos la recta en la que está el eje mayor, que es esta inclinada aquí que estoy marcando. Ahora, como esta distancia es el eje mayor, hallo la mitad de ese segmento y de aquí para acá llevo la mitad y de aquí para acá la mitad, con lo cual ya tengo el eje mayor. Conocidos los focos y el eje mayor, para hallar el eje menor, ya se sabe que no hay más que pinchar aquí y con abertura A, semieje mayor, haríamos un arco, y en el corte con esta perpendicular nos determina ahí el extremo del menor y el otro extremo del eje menor. Y ya tengo los ejes de la elipse, los focos, y en principio pues tendría todo lo que yo quisiera. Si quisiera yo el punto de tangencia de esta otra tangente, no tendría más que unir este foco con este f segunda sub 2, y en el corte de esta recta que marco con el puntero, en el corte de esa recta con la tangente, tendría el punto de tangencia buscado. Ese sería el procedimiento. Otro ejercicio de interés, que lo resolvemos basándonos en las definiciones de circunferencia focal, es este que se plantea a continuación. De una elipse se conocen tres tangentes, t sub 1, t sub 2 y t sub 3, y un foco.
y se pide hallar el resto de elementos, es decir, el otro foco, etc. Nosotros sabemos, si conocemos tres tangentes y conocemos un foco, que por definición de circunferencia focal, el simétrico de un foco respecto a cada tangente es un punto que pertenece a la circunferencia focal. Por tanto, esa es la primera operación que haremos, simétrico respecto a una, simétrico respecto a otra y simétrico respecto a la tercera. Esa operación aparece aquí realizada en esta figura. El simétrico respecto a una tangente me da f segunda sub 1, el simétrico respecto a la otra f segunda sub 2 y el simétrico respecto a la tercera f segunda sub 3, que aparece aquí fuera de campo, pero que ya lo incluimos. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos los simétricos de los focos. Sabemos que estos tres puntos, f segunda sub 1, sub 2 y sub 3, son puntos que pertenecen a la circunferencia focal. Si yo conozco tres puntos de una circunferencia, su centro se halla en el corte de las mediatrices de las parejas de segmentos que yo quiera formar con esos tres puntos. Luego entonces esa fase de ejecución la tendríamos realizada aquí. Tenemos aquí, vamos a separar un poquitín la imagen para que se vea la cuestión. Teníamos estos puntos, f segunda sub 1, sub 2 y sub 3, hemos hallado la mediatriz de este segmento y hemos hallado la mediatriz de otro segmento y se han cortado precisamente en este punto. O sea, esta es una de las mediatrices y esta es la otra. Se ve que este es este segmento, esta es la mediatriz del segmento f segunda sub 1, f segunda sub 2 y esta otra es la mediatriz del segmento f segunda sub 2 y f segunda sub 3. Muy bien, esas dos mediatrices se cortan en este punto que es el foco. Luego ya tenía un foco que era dado y este es el segundo que he obtenido. Muy bien, conocidos los dos focos, la distancia, esta es la circunferencia focal, que pasa, como se puede ver, por los tres puntos f segunda sub 1, sub 2 y sub 3. Este es el centro de esa circunferencia focal y el radio, que es la distancia a cualquiera de esos puntos, es la medida del eje mayor de la elipse. Por tanto, la fase final sería unir este foco con el que me dan, obtener el punto medio, la medida 2A, coger la mitad y poner la mitad para cada lado. Esa construcción está realizada en esta figura que se presenta a continuación. Hemos unido los dos focos, hemos puesto la mitad de la distancia 2A y hemos sacado un punto A mayúscula y un punto A mayúscula prima. Nos falta hallar el eje menor. Haríamos una perpendicular por el punto medio y en esa perpendicular cortaría al arco de centro F y radio A según dos puntos que son los extremos del eje menor de la elipse. Y esa sería la elipse definida por el foco y tres tangentes. A continuación vamos a hablar de la llamada circunferencia principal. La circunferencia principal es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares a las tangentes trazadas desde los focos. Es decir, yo parto de una elipse de eje mayor y eje menor, materializada de una manera aquí virtual, según esta figura. Supongamos que tengo aquí una tangente en este punto de la elipse. Si yo desde los focos F' y F hago perpendiculares a la tangente, este punto es el pie de una de las perpendiculares y este punto es el pie de la otra. Bueno, pues la circunferencia principal es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares a las tangentes trazadas desde los focos de la elipse. Obsérvese que este es el punto de tangencia y que no tiene nada que ver con este punto. Lo único que tiene que ver es que están en la misma recta, evidentemente, que es la tangente. Pero que una cosa es el pie de la perpendicular, es decir, el punto obtenido al trazar la perpendicular, y otra cosa es el punto de tangencia de la elipse. Esta propiedad de la elipse y de la llamada circunferencia principal, que como se puede ver, esa circunferencia principal, que es esta que está aquí en la figura, tiene su diámetro coincidente con la medida del eje mayor de la elipse, nos va a permitir, esa propiedad nos va a permitir también resolver problemas del trazado de tangentes a una elipse desde puntos exteriores y en algunas ocasiones puede ser de interés la utilización de este concepto. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Nosotros, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí en la figura una elipse cuyos ejes mayor y menor son conocidos. Estos son los ejes de esa elipse. Esta sería la circunferencia principal, cuyo diámetro, hemos dicho, coincide con el eje mayor de la elipse, y esta es la tangente que teníamos antes dibujada. Supongamos los pies de las perpendiculares trazados desde los focos a esa tangente son este punto y este, que como se puede ver pertenecen a esa circunferencia principal. Si yo tengo aquí un punto P cualquiera de la tangente,
yo puedo observar que la recta P1 es la tangente y que la distancia y la recta PF' sería el diámetro de una circunferencia que contiene al punto 1. Es decir, que si esta es la tangente, si yo por 1 hago una perpendicular, pues claro, evidentemente, al unir F' con P, pues este punto es el centro de una circunferencia que pasa por 1, por F' y por P. Es decir, esta circunferencia es el arco capaz de 90 grados del segmento PF'. Desde cualquier punto de esta circunferencia se ve el segmento PF' bajo 90 grados. ¿Qué interés tiene esta observación? Pues tiene el interés de que si yo quisiera trazar desde P las tangentes a esta elipse, que en fin aquí estoy jugando con ventaja puesto que ya he supuesto conocida las tangentes, pero es una figura de análisis, si yo quisiera desde P trazar las tangentes a la elipse, yo lo que haría sería hacer una circunferencia de diámetro PF', que es esta de aquí. Y claro, cualquier punto de esa circunferencia ve al segmento PF' bajo 90 grados. Como desde el 1 la recta F'1 también forma 90 grados, en el corte de ambas circunferencias tendría el punto 1, que unido con P determinaría la tangente. Es decir, que eso realizado aquí ya en un caso concreto es esta construcción. Suponemos la elipse definida por sus ejes, tenemos ya obtenido los focos. Bien, tenemos un punto exterior P de la elipse desde el que quiero hacer tangentes a dicha elipse. Cojo el segmento PF' y hago una circunferencia de ese diámetro. Esa circunferencia corta a la circunferencia principal en dos puntos 1 y 2. Pues esos puntos 1 y 2 unidos con P determinan las dos tangentes a la elipse buscadas. Ojo que este procedimiento no determina puntos de tangencia. Si quisiera puntos de tangencia se recomienda hallar el simétrico del foco respecto a esta tangente, o sea, uniendo esto con este 2 y llevando esa medida aquí, sacaría este punto, y uniendo este punto con el F' tendríamos el punto de tangencia. Es decir, aquí en una figura que vamos a hacer de una manera improvisada, sería unir F' con 2, sacaríamos aquí este punto que sería el simétrico, que es un punto F segunda de los que estamos hablando continuamente. Este punto F segunda unido con el F' nos determinaría esa recta, y en el corte de esa recta con la tangente tendríamos el punto de tangencia. Insisto que si es que queremos obtener los puntos de tangencia por el método de la circunferencia principal que estamos utilizando ahora, no sería posible. Eso solo nos sirve este procedimiento para hallar tangentes desde puntos exteriores. Tomando el diámetro PF', circunferencia de ese diámetro, el punto medio será el centro, evidentemente, corte en los puntos 1 y 2, esos puntos 1 y 2 unidos con P determinan las tangentes. ¿Qué quiero punto de tangencia? Pues ya me baso en las propiedades de la otra circunferencia focal, simétrico de F' respecto a la tangente, que es cómodo obtener porque como esto es perpendicular ya, esta recta F'2 es perpendicular a la tangente, no hay más que esta misma medida llevarla en la prolongación, y este punto unido con F me da esta recta que corta ahí en el punto de tangencia. Lo mismo haríamos con la otra tangente. La otra construcción que hemos estado haciendo cuando utilizábamos la circunferencia principal era tangentes a una elipse paralelas a una dirección. Supongamos aquí en esta figura estos datos, que yo tengo los ejes de una elipse y una determinada dirección. Yo quiero hallar las tangentes paralelas a esa dirección, basándome en el procedimiento de la circunferencia principal. Pues ya se puede imaginar, yo partiendo de los ejes que me han aportado puedo hallar los focos, puedo trazar la circunferencia principal de la elipse. Si yo desde el foco, si esta es la dirección paralela a la cual yo quiero hacer las tangentes, yo desde el foco hago una perpendicular a esa dirección, y esa perpendicular me determina los puntos 1 y 2 en la circunferencia principal. Una vez que tengo esos dos puntos, no habría más que hacer perpendiculares a estas direcciones, que serán a su vez paralelas a esta, para tener los puntos de tangencia. O sea que esta perpendicular a esta dirección y esta perpendicular a la dirección F1 y F2 serían a su vez, ya digo, paralelas a la dirección dada, como se puede ver, y constituirían entonces ya la solución del problema del trazado de tangentes. Aquí se tiene en una figura la realización del proceso completo. Hemos trazado desde el foco la perpendicular a la dirección, hemos sacado los puntos 1 y 2 y hemos cogido ahora esta dirección perpendicular y esta dirección perpendicular y hemos tenido las tangentes paralelas a la dirección dada. Para el punto de tangencia aquí se ha hecho lo mismo que se comentó antes, se ha unido F, se ha hallado el simétrico de este respecto a la tangente, se ha sacado un punto F segunda y ese F segunda unido con F me ha determinado ahí en su corte el punto de tangencia de esa tangente con la elipse.